Ave María Purísima, sin pecado concebida. Capítulo 79. Encuentro con los fariseos. Jesús, Señor también del sábado. Escrito el 13 de julio de 1945 y cifrado en Mateo 12 del 1 al 8, Marcos 2 del 23 al 28 y Lucas 6 del 1 al 5. El lugar es el mismo, aunque el sol ya no quema tanto porque despacio se va a su crepúsculo. Es menester caminar para llegar a aquella casa, dice Jesús. Se van, llegan, piden pan y alivio. El administrador los rechaza bruscamente. Raza de filisteos, víboras, siempre esos, nacidos de aquel tronco dan frutos venenosos, refunfuñan los discípulos hambrientos y cansados. Que se os pague con la misma moneda. Pero ¿por qué faltáis a la caridad? No es ya más el tiempo del tailón. Prosigamos adelante, todavía no oscurece y no os estáis muriendo de hambre. Un poco de sacrificio para que estas almas lleguen a tener hambre de mí, exhorta Jesús. Pero los discípulos, y me imagino que más por desprecio que por hambre insoportable, se meten en buen campo y empiezan a cortar espigas, las desgranan sobre las palmas de las manos y se las llevan a la boca. Están sabrosas, maestro, grita Pedro. ¿No quieres unas? Tienen doble sabor, me comería todo el campo. Tienes razón, así se arrepentirían de no habernos dado un pedazo de pan, dicen los otros, y continúan caminando entre las espigas y comiendo con gusto. Jesús camina solo por el camino polvoriento. A 5 o 6 metros detrás de él vienen Celote y Bartolomé que hablan entre sí. En otra encrucijada, una vía secundaria que atraviesa el camino principal, y derechos en este punto hay un grupo de fariseos ceñudos que con toda probabilidad regresan de las funciones del sábado, que celebraron en el poblado que se ve allá en el fondo de este camino secundario. El grupo da la impresión de ser como una fiera que agazapada espera en su madriguera. Jesús los ve y mira sonriente y dulcemente les da el saludo. La paz sea con vosotros. En lugar de responder el saludo, uno de los fariseos arrogantemente le pregunta: ¿Quién eres? Soy Jesús de Nazaret. ¿Veis? Es él, dice uno de ellos. Natanael y Simón han alcanzado al maestro mientras los demás caminando entre los surcos vienen al camino. Todavía vienen masticando y traen en las manos granos de trigo. El fariseo, que fue el primero en hablar, tal vez el de más importancia, vuelve a dirigirse a Jesús, que se había detenido esperando el resto. Luego tú eres el famoso Jesús de Nazaret. ¿Cómo es posible que te encuentres aquí? Porque también aquí hay almas que salvar. Para eso somos suficientes nosotros. Sabemos salvar las nuestras y los que dependen de nosotros. Si es así, hacéis bien. Pero yo he sido enviado para evangelizar y salvar. Mandado. ¿Y quién lo prueba? Ciertamente no tus obras. ¿Por qué hablas así? ¿No te importa tu vida? Entiendo. Tú eres el que brinda la muerte a los que no te adoran. Entonces quieres matar toda la clase sacerdotal, a los fariseos, a los escribas y a los demás porque no te adoran, ni jamás te adorarán. ¿No puedes entender? Nosotros los elegidos de Israel jamás te adoraremos, ni siquiera te amaremos. No os forzo a amarme, os digo, adorad a Dios porque, sí, en otras palabras, a ti, porque tú eres Dios, ¿no es verdad? Nosotros no somos los piojosos campesinos galileos, ni los estúpidos de Judá que vienen en pos de ti olvidando a nuestros rabíes. No te inquietes, hombre, no pido nada. Cumplo con mi misión. Enseño a amar a Dios y vuelvo a repetir el decálogo porque ha sido olvidado y lo peor de todo, se aplica mal. Quiero dar la vida, la eterna. No auguro la muerte corporal ni mucho menos la espiritual. La vida de que te preguntaba si no tenías interés en perderla, es la de tu alma, porque yo amo tu alma, aun cuando ella no me ame a mí. Y me duele ver que la matas con ofender al Señor despreciando a su Mesías. El fariseo parece presa de una convulsión.
Tanto es lo que se agita, se descompone la vestidura, se arranca las franjas, se quita el turbante y se vuelve los cabellos y grita: «¡Oíd! ¡Oíd! Me dice esto a mí, Jonatás de Uziel, descendiente directo de Simón el Justo». Yo ofender al Señor. No sé qué cosa me detiene para no maldecirte, pero el miedo solamente. Hazlo, no serás convertido en cenizas. A su tiempo lo serás, y entonces me llamarás. Pero entre tú y yo habrá en ese entonces un arroyo purpúreo, mi sangre. Está bien, pero entre tanto tú, que te llamas maestro, ¿por qué te permites ciertas cosas? Tú que te llamas maestro, ¿por qué no instruyes primero a los tuyos, a tus discípulos, antes de instruir a los demás? Míralos detrás de ti. Míralos con el instrumento de pecado en sus manos. ¿Los ves? Han cortado espigas y es sábado. Han cortado espigas que no son suyas. Han violado el sábado y han robado. Tenían hambre. Pedimos pan en el poblado a donde llegamos ayer tarde. Pedimos alojo y comida y nos arrojaron. Solo una viejecita nos dio su pan y un puño de aceitunas. Que Dios le devuelva centuplicado, porque dio todo lo que tenía y tan solo pidió una bendición. Caminamos lo permitido y luego nos detuvimos, como es de ley, bebiendo agua de un río, y luego cuando llegó el crepúsculo fuimos a aquella casa, pero también nos despidieron. ¿Ves, pues, que teníamos voluntad de obedecer la ley?, responde Pedro. Pero no lo hiciste. No es lícito en sábado hacer obras manuales y jamás es lícito tomar lo que es de otros. Yo y mis amigos estamos escandalizados. Yo, por el contrario, no. ¿No habéis leído jamás cómo David en Noé tomó los panes sagrados de la proposición para alimentarse y alimentar a sus compañeros? Los panes sagrados eran de Dios. Estaban en su casa, reservados por orden eterna a los sacerdotes. Está dicho: pertenecerán a Aarón y a sus hijos, que los comerán en lugar santo porque son cosa santísima. Y sin embargo David los tomó para sí y para sus compañeros porque tenía hambre. Si pues el santo rey entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición en sábado, él, a quien no era lícito comérselos, y con todo no se le imputó a pecado porque Dios continuó amándolo aún después de esa acción, ¿cómo puedes tú decir que somos pecadores y recogemos en el suelo de Dios las espigas crecidas y maduras por su voluntad, las espigas que son de los pájaros? ¿Y cómo puedes prohibir que se alimenten de ellas los hombres, que son hijos del Padre?, pregunta Jesús. Les pidieron esos panes y no se los tomaron sin haberlos pedido. Y esto cambia de aspecto. Y luego, no es verdad que Dios no hubiese imputado todo este pecado a David, porque lo castigó duramente. Lo castigó, sí, pero no por esto, por la lujuria, por el censo, no por, está bien, basta, no es lícito y no es lícito, se acabó. No tenéis derecho de hacerlo y no lo haréis. Largaos, no os queremos en nuestras tierras, no tenemos necesidad de vosotros y no sabemos qué hacer con vosotros. Nos iremos, dice Jesús. Y para siempre, recuérdalo, que jamás Jonatás de Uziel se encuentre en tu presencia. Largo. Sí, largo. Y con todo nos volveremos a encontrar. Y será entonces Jonatás el que querrá verme para repetir la sentencia y para librar para siempre el mundo de mí. Pero entonces será el cielo el que te dirá: no te es lícito hacerlo. Y ese no te es lícito te resonará en el corazón como un rugido de trompetas por toda la vida y más allá de ella. Así como en los sábados los sacerdotes en el templo no violan el reposo sabático y no cometen pecado alguno, así también nosotros, siervos del Señor, podemos, puesto que el hombre se niega a dar amor, obtener que el Padre Santísimo nos ame y nos socorra, sin cometer por esto alguna culpa. Aquí hay uno que es mucho mayor que el templo y puede tomar lo que quiere de cuanto hay en la creación, porque Dios ha puesto todo para que sirva de escabel a la palabra. Yo tomo y doy, así como lo hago con las espigas que el Padre colocó en la extensísima mesa que es la tierra, así la palabra. Tomo y doy a buenos y a malvados, porque soy misericordia. Pero vosotros no sabéis qué cosa es la misericordia.
Si supieseis qué quiere decir que yo soy la misericordia, entenderíais también que no quiero otra cosa. Si supieseis, no quiero otra cosa. Si supieseis qué cosa es la misericordia, no habríais condenado a los inocentes. Pero ustedes no lo saben. No sabéis ni siquiera que no os condeno, y no sabéis que os perdono, y que pediré al Padre que os perdone, porque quiero misericordia y no castigo. Pero ustedes no lo saben y no quieren saberlo. Y esto es un pecado mucho mayor del que me imputáis a mí, del que decís que cometieron estos que no son culpables. Por otra parte, sabed que el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado, y que el Hijo del Hombre es el Señor también del sábado. Adiós. Se voltea a los discípulos. Venid, vamos a buscar un lecho entre la arena que ya está cerca. Tendremos como compañeras a las estrellas y nos dará alivio el rocío. Dios que envió el maná a Israel, proveerá alimentaros también, que somos pobres y fieles a Él. Y Jesús deja plantado al grupo envidioso y se va con los suyos, mientras la noche baja con sus primeros velos de color violeta. Encuentran finalmente unos nopales sobre sus pencas rellenas de espinas. Hay tunas que están casi maduras, pero para que el que tiene hambre todo es sabroso. Y espinándose cortan las maduras y así van acercándose a las dunas. Y de lejos se oye el rumor del mar. Quedémonos aquí. La arena es suave y acogedora. Mañana entraremos a Ascalón, dice Jesús. Y todos cansados se echan a los pies de una alta duna. El Señor te bendiga y te guarde, haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda su paz.